Piensa en la última vez que dijiste algo que no produjo el efecto que querías. Quizás era una idea que te parecía sólida y nadie le prestó atención. Quizás era una posición que querías sostener y terminaste cediéndola sin saber exactamente cómo. Quizás eran palabras que sabías lo que querían decir, pero que al salir no llegaron así. Y lo frustrante es que el problema no era la idea, era la forma en que llegó o no llegó. La mayoría de las personas que quiere comunicarse mejor se hace la pregunta equivocada: ¿cómo hablar más? Con más confianza, con más fluidez, con más carisma. Y esa dirección los lleva exactamente en la dirección contraria a donde quieren llegar. Porque el problema casi nunca es la cantidad, es la calidad, es la estructura, es la relación entre lo que se piensa y lo que se dice, entre la intención y el efecto que las palabras producen en quien las recibe. Las personas que generan influencia real cuando hablan comparten hábitos concretos, piensan antes de hablar, eligen con precisión lo que dicen, controlan el tono y el ritmo de su voz de manera deliberada, usan el silencio como parte activa del mensaje y estructuran lo que dicen para que quien escucha sepa, sin esfuerzo, qué importa y qué sigue. Ninguna de esas habilidades es innata, son prácticas, y todas pueden aprenderse con la comprensión correcta y la práctica suficiente. La influencia no viene de hablar más, viene de hablar mejor. Y hablar mejor no empieza en la boca, empieza en la mente, mucho antes de que salga la primera palabra. Lo que se explorará en los 10 capítulos que siguen es el sistema completo, desde cómo organizar el pensamiento antes de hablar, hasta cómo construir confianza en quien escucha con el tiempo, desde cómo usar el silencio para amplificar el impacto, hasta cómo leer el estado emocional de la sala y adaptar el mensaje en tiempo real. No son trucos, son los principios que explican por qué ciertas personas, cuando hablan, producen un efecto que otras no logran aunque digan lo mismo. Yo personalmente creo que este es el cambio más importante. Dejar de hablar por impulso y empezar a hablar con intención. Pensar antes de decir, elegir mejor las palabras, usar el silencio. Porque no gana el que más habla, gana el que mejor se hace entender. Capítulo 1. Si no puedes decirlo en una oración, aún no terminaste de pensarlo. Hay un error de secuencia que comete la mayoría de las personas cuando habla. El error es intentar organizar el pensamiento y expresarlo simultáneamente. Mientras la boca está hablando, la mente está buscando qué decir a continuación. El resultado es predecible. Oraciones que se alargan sin llegar a ningún lado. Ideas que se repiten con distintas palabras. Rodeos que la persona misma no termina de entender mientras los recorre. No porque le falte inteligencia, porque la mente humana no puede pensar, filtrar y entregar al mismo tiempo, con la misma calidad que puede hacer cada cosa por separado. La solución no es hablar más despacio, aunque a veces ayuda. Es crear una separación entre el momento de pensar y el momento de hablar. Incluso cuando esa separación es de pocos segundos, la diferencia en la calidad de lo que sale es notable. El pensamiento tiene tiempo de organizarse. El ruido emocional tiene tiempo de reducirse. Y lo que emerge ya no es el primer impulso, sino algo más limpio, más preciso, más útil para quien lo recibe. Hay una prueba simple que revela el nivel de claridad del propio pensamiento antes de hablar.
La prueba es esta. ¿Puedes formular en una sola oración, sin subordinadas que se ramifiquen infinitamente, lo que quieres comunicar? Si la respuesta es no, el pensamiento todavía no está listo para convertirse en palabras. Si la respuesta es sí, entonces hablar se vuelve mucho más sencillo, porque ya hay un centro desde el cual operar. Y desde un centro claro, todo lo que se añade tiene una función: sostener esa idea central, no dispersarla. Si no puedes decirlo en una oración, todavía no terminaste de pensarlo. La oración única no es una simplificación del pensamiento. Es la evidencia de que el pensamiento llegó a su forma más nítida. El ruido emocional es uno de los mayores obstáculos para el pensamiento claro. Cuando hay ansiedad por cómo va a ser recibido lo que se dice, cuando hay miedo a estar equivocado o a parecer poco preparado, ese ruido entra en el proceso de formación del pensamiento y lo distorsiona. Produce oraciones más largas de lo necesario, porque más palabras parecen ofrecer más protección. Produce calificadores y suavizadores que quitan peso a lo que se dice. Produce la sensación de que si se explica suficiente, el error quedará cubierto. Pero lo que en realidad ocurre es lo contrario. Más palabras con menos claridad producen menos credibilidad, no más. La claridad también tiene una dimensión de priorización. En cualquier situación comunicativa hay más cosas que podrían decirse que cosas que deben decirse. La habilidad no está en cubrir todo lo posible. Está en identificar lo que importa y decir solo eso. Quien puede hacer esa selección antes de hablar llega a la conversación con una ventaja enorme sobre quien intenta procesar y seleccionar mientras habla. Y esa ventaja se traduce directamente en la calidad de la atención que recibe, en el peso que tienen sus palabras y en la claridad con que el mensaje llega a quien lo escucha. Hay algo sobre la relación entre el pensamiento y el tiempo que pocas personas consideran deliberadamente. Pensar es más rápido que hablar. El cerebro puede generar más ideas en un segundo de lo que la boca puede articular en varios minutos. Esa asimetría crea el problema clásico de quien habla mientras piensa. El discurso va detrás del pensamiento, intentando atrapar ideas que ya se movieron. El resultado es el rodeo, la repetición, la oración que cambia de dirección a mitad de camino. La solución no es hablar más rápido para alcanzar al pensamiento. Es pensar primero hasta llegar a una conclusión y luego entregar esa conclusión ya formada. Existe también un efecto sobre quien controla la conversación que la claridad del pensamiento produce de manera indirecta. Quien llega con una idea clara y puede articularla con precisión, establece el marco dentro del cual la conversación va a desarrollarse. Quien llega sin esa claridad y la busca mientras habla, permite que el marco lo establezca el otro. No porque nadie haya declarado ese poder, sino porque el pensamiento organizado proyecta dirección, y la dirección tiene gravedad. Las personas se orientan hacia ella de manera natural, incluso cuando no son conscientes de que lo están haciendo. La práctica que más rápidamente mejora la claridad del pensamiento antes de hablar es simple y exigente al mismo tiempo: escribir. No para publicar ni para guardar, para pensar. Escribir obliga al pensamiento a organizarse de una manera que la mente sola no siempre hace. Las ideas que parecen claras dentro de la cabeza frecuentemente pierden esa claridad cuando se intenta ponerlas en palabras sobre una página. Y esa fricción, que puede sentirse frustrante, es exactamente el proceso de clarificación. Quien practica pensar por escrito con regularidad
desarrolla una capacidad de organizar el pensamiento antes de hablar que quien no lo hace, sí. Yo creo que este es un cambio muy importante. Darte unos segundos antes de hablar. Parece mínimo, pero ahí pasa todo. Ordenas la idea, bajas el ruido, eliges mejor. Y de repente, lo que dices tiene mucho más peso, sin necesidad de hablar de más. Capítulo 2. Tu voz comunica tu estado interno antes de que empieces a hablar. El tono de voz comunica algo que las palabras no pueden comunicar de manera directa. El estado interno de quien habla. No de manera perfecta ni infalible, pero sí de manera suficientemente consistente como para que los oyentes lo procesen y lo usen para calibrar cuánta credibilidad y cuánta confianza otorgarle a lo que escuchan. Una voz tensa comunica tensión. Una voz apresurada comunica urgencia, que puede leerse como ansiedad. Una voz que sube de tono ante la resistencia comunica defensividad. Y una voz tranquila y estable, independientemente del contenido que transporta, comunica algo que ningún argumento puede decir de manera más eficiente, que quien habla tiene control sobre sí mismo. Esa señal de control es enormemente poderosa en el contexto de la influencia. Las personas buscan, de manera instintiva, señales de quien tiene estabilidad en una situación, y la voz es una de las señales más directas disponibles. No requiere evaluación consciente. El sistema nervioso la lee antes de que el pensamiento deliberado tenga oportunidad de intervenir. Por eso una persona que dice algo perfectamente razonable, con una voz tensa, produce menos confianza que alguien que dice algo similar con una voz tranquila. El contenido llega al cerebro racional. El tono llega antes, al sistema que evalúa el nivel de amenaza o de seguridad de la situación. La base fisiológica del tono de voz es la respiración. Cuando la respiración es superficial, los músculos vocales tienen menos soporte y la voz tiende a volverse más fina, más tensa, más inestable. Cuando la respiración es profunda y controlada, la voz tiene un fundamento que la sostiene. Esto no es metáfora, es anatomía. Y la implicación práctica es que el control del tono empieza mucho antes de que salga la primera palabra. Empieza en la respiración que la precede. La persona más tranquila en la sala no es la más débil, es la más fuerte, porque la calma no es ausencia de tensión. Es la capacidad de sostener tensión sin que esa tensión tome el control de la voz, del ritmo y del mensaje. El ritmo es la otra variable que define la sensación de autoridad en una voz. Un ritmo muy rápido comunica urgencia y puede interpretarse como nerviosismo. Un ritmo deliberado comunica que quien habla no está siendo empujado por la situación, que hay un control sobre la velocidad de la entrega que es independiente de la presión del momento. Esa independencia es exactamente lo que produce la sensación de autoridad en quien escucha. Hay un momento específico donde la autoridad tranquila se prueba con más claridad, cuando alguien cuestiona o contradice lo que se dijo. La respuesta reactiva a ese momento es acelerar, elevar el tono y producir más palabras con más intensidad. La respuesta de autoridad tranquila es exactamente la contraria. Hacer una pausa, bajar el tono ligeramente y responder con más deliberación, no con más volumen. Esa respuesta comunica algo que el oyente recibe de manera inmediata, que el desacuerdo no amenaza la posición de quien habla. Y esa indiferencia ante la amenaza es la señal más poderosa de solidez que existe.
el tono de voz también tiene un efecto sobre la manera en que el oyente procesa el contenido del mensaje que pocas personas consideran explícitamente. Cuando el tono comunica calma, el oyente puede destinar más recursos cognitivos a procesar el contenido, porque no tiene que gastar parte de esos recursos evaluando el nivel de amenaza de la situación. Cuando el tono comunica presión, el oyente destina parte de sus recursos a evaluar la situación emocional, y eso le quita recursos al procesamiento del contenido. Así, irónicamente, un mensaje entregado con urgencia, tensa, llega con menos completitud que el mismo mensaje entregado con calma. La voz al teléfono o en audio merece atención especial, porque en ese contexto las señales visuales desaparecen y el tono se convierte en la fuente principal de información emocional disponible para el oyente. Lo que en persona puede compensarse parcialmente con el lenguaje corporal y la expresión facial, en el audio tiene que sostenerse completamente desde la voz. Por eso las conversaciones telefónicas y los mensajes de audio amplifican el efecto del tono de maneras que muchas personas no anticipan. El mismo contenido puede producir confianza o inquietud, dependiendo exclusivamente de cómo suena la voz que lo entrega. Desarrollar el control del tono requiere entrenarse en situaciones de baja presión antes de necesitarlo en las de alta. El momento de una conversación difícil no es el mejor momento para empezar a practicar la respiración deliberada. Es el momento donde esa práctica debe estar ya disponible. Cada conversación cotidiana, donde se elige deliberadamente un ritmo más pausado, cada momento donde se controla el tono a pesar de la fricción menor, está entrenando la capacidad que se necesitará cuando la presión sea mayor. El hábito se construye en los momentos donde parece que no importa. Yo personalmente considero que este es un detalle que cambia todo. Aprender a pausar y bajar el ritmo cuando sientes presión. Porque la mayoría hace lo contrario. Acelera, se justifica, habla más. Y justo ahí pierde autoridad. La calma, en esos momentos, es lo que marca la diferencia. Y si sientes que entiendes todo esto pero no cambias, no es falta de ganas, es falta de estructura. La mayoría se queda en ideas, pero nunca aplica nada. Por eso creé un sistema claro para hacerlo paso a paso. Lo tienes abajo en los comentarios del video si quieres llevarlo a la práctica. Pero no quiero engañarte. Esto solo funciona si es que realmente quieres ver un cambio. No lo hagas por los demás. Hazlo por ti. Capítulo 3. Cada vez que suavizas lo que dices, le dices al oyente que no te crees del todo. El lenguaje no es neutro. Cada elección de palabras lleva consigo una señal sobre el nivel de convicción de quien las dice. Algunas palabras transmiten certeza, otras transmiten duda, aunque el hablante no tenga ninguna. Y el problema es que la mayoría de las personas desarrolla, sin notarlo, el hábito de usar las segundas en lugar de las primeras. No porque tengan dudas sobre lo que dicen, sino porque el lenguaje impreciso se siente más seguro. Porque suavizar lo que se dice parece reducir el riesgo de estar equivocado. Porque añadir calificadores da la impresión de que se está siendo cuidadoso. El efecto, sin embargo, es exactamente el contrario del que se busca. Las palabras que suavizan no protegen a quien las usa. Lo hacen parecer menos seguro de lo que es. Creo que quizás podría ser algo así, más o menos. No estoy 100% seguro, pero
Cada una de esas construcciones le dice al oyente algo sobre el hablante. Le dice que el hablante no está del todo comprometido con lo que dice. Y si el propio hablante no está comprometido, ¿por qué debería estarlo quien escucha? La alternativa no es la agresividad ni la arrogancia, es la precisión. Decir lo que se sabe de manera directa, decir lo que no se sabe con la misma claridad, usar palabras que reflejen con exactitud el nivel de convicción que se tiene, sin inflarlo ni desinflarlo artificialmente. Ese nivel de precisión produce algo que el lenguaje suave no puede producir: la sensación de que quien habla tiene una relación honesta con su propio pensamiento. Y esa honestidad produce credibilidad de una manera que ningún calificador puede compensar. Las palabras fuertes no son las palabras más largas ni las más complejas, son las más precisas, las que dicen exactamente lo que se quiere decir sin rodeos que lo diluyan. Hay también una dimensión activa del lenguaje que vale considerar. El lenguaje pasivo describe situaciones. El lenguaje activo produce movimiento. Las estructuras pasivas quitan agencia al hablante y difuminan la responsabilidad. Se podría considerar, habría que evaluar, sería bueno que. Las estructuras activas la ubican con claridad. Esto es lo que propongo. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que importa. Esa diferencia no es solo gramatical, es psicológica. El lenguaje activo produce la sensación de que hay alguien al frente tomando decisiones. El pasivo produce la sensación de que nadie está al frente. También vale entender la relación entre el vocabulario y la identidad. No en el sentido de que usar palabras más sofisticadas produce una identidad más sofisticada, en el sentido más específico de que el lenguaje que se usa de manera consistente moldea la manera en que la mente procesa la realidad. Quien habla con consistencia desde la certeza, empieza a pensar desde la certeza. Quien habla con consistencia desde la duda, empieza a pensarse a sí mismo como alguien que duda. El lenguaje no solo describe, construye. Y lo que construye afecta directamente tanto a quien habla como a quien escucha. Una de las formas más comunes del lenguaje débil es la disculpa preventiva. Las frases como «no sé si esto tiene sentido», «quizás me equivoco, pero puede que sea solo mi opinión». Estas construcciones no son humildad genuina, son protecciones preventivas contra el juicio, y el efecto que producen es el opuesto al buscado. En lugar de proteger al hablante de la crítica, reducen la posibilidad de que lo que sigue sea tomado en serio. La humildad que genera respeto no se expresa en la disculpa previa. Se expresa en la honestidad sobre los límites reales del propio conocimiento, dicha con la misma dirección y claridad que cualquier otra afirmación. El lenguaje preciso también tiene un efecto sobre la longitud del mensaje. La precisión casi siempre reduce la cantidad de palabras necesarias, porque la impresión se cubre con palabras adicionales y la certeza permite prescindir de ellas. El hablante que dice exactamente lo que piensa en las palabras justas para decirlo, produce un mensaje más corto y más impactante que el que rodea la misma idea con calificadores, contexto no solicitado y explicaciones que nadie pidió. La brevedad no es un requisito estético, es la consecuencia natural de la precisión. Y la brevedad, en comunicación, es respeto por el tiempo y la atención de quien escucha. Un ejercicio concreto para desarrollar el lenguaje preciso es revisar las grabaciones o transcripciones de las propias conversaciones y buscar los calificadores habituales. La mayoría de las personas
tiene 2 o 3 construcciones que usa de manera repetida sin notarlo. Un determinado tipo de disculpa preventiva, una forma específica de suavizar las afirmaciones, una muletilla que acompaña las ideas importantes. Identificar esas construcciones específicas es el primer paso para reemplazarlas. Y reemplazarlas, incluso de manera parcial, produce un cambio en la percepción que quien escucha tiene del hablante, que es desproporcionadamente grande respecto al cambio realizado. Capítulo 4. Empieza por el punto. Todo lo demás viene a sostenerlo, no a construirlo. Hay una diferencia entre tener ideas y poder comunicarlas de manera que produzcan el efecto que se busca. Mucha gente tiene ideas valiosas que no llegan porque no tienen la estructura que les permita atravesar la distancia entre el hablante y el oyente sin perder lo que las hace valiosas. La estructura no es un adorno de la comunicación. Es el sistema de soporte que permite que el mensaje se sostenga por sí mismo, que el oyente sepa dónde está en el proceso de comprensión y que el hablante mantenga el control sobre hacia dónde va el mensaje. El error más común en la estructura del mensaje es empezar por el fondo en lugar de por la conclusión. La mayoría de las personas construye el contexto antes de establecer el punto. Explica la situación, añade los antecedentes, recorre los detalles y al final llega al punto que debería haber estado primero. El oyente pasa todo ese tiempo sin saber a dónde va el mensaje, procesando información sin saber para qué la necesita. Cuando finalmente llega a la conclusión, parte del capital de atención disponible ya se gastó en el recorrido. La estructura que produce más claridad y más autoridad en la comunicación hace exactamente lo contrario. Empieza por el punto. Establece de manera clara, desde el principio, lo que se quiere comunicar. Y luego usa lo que sigue para sostener ese punto, no para llegar a él. Esta inversión de la secuencia produce un efecto notable en quien escucha. Desde el primer momento sabe qué importa y puede procesar todo lo que sigue en relación con ese centro claro. La atención no se dispersa buscando el punto. Está enfocada en entenderlo. Lidera con el punto. Lo que venga después debe sostenerlo, no construir hacia él. Porque si el oyente no sabe desde el principio hacia dónde va el mensaje, lo más probable es que no llegue con él hasta el final. La segunda parte de la estructura es el soporte, el contexto, el ejemplo, el razonamiento que da credibilidad a la posición. Aquí el error más común es el exceso. Demasiados ejemplos diluyen el mensaje en lugar de fortalecerlo. Demasiados argumentos dan la impresión de que se está tratando de convencer en lugar de simplemente comunicar algo que es verdad. Un buen soporte es el mínimo suficiente para que el punto sea creíble, no el máximo posible para que nadie pueda cuestionarlo. La estructura también tiene un cierre que la mayoría olvida. El cierre no es un resumen de todo lo que se dijo, es una dirección, una señal de qué sigue, qué se espera, qué importa ahora. Cuando el mensaje termina con una dirección clara, el oyente sale de la conversación con algo concreto que puede hacer. Cuando termina con un resumen o con una reiteración del punto, sale con información. La información informa. La dirección mueve. Y mover es lo que la comunicación de influencia busca. Existe un beneficio adicional de la estructura que pocas personas consideran. Reduce el esfuerzo de quien escucha. Seguir a alguien que no tiene estructura clara
requiere trabajo del oyente. Hay que inferir qué es central y qué es secundario, adivinar hacia dónde va el mensaje, retener información sin saber todavía para qué la necesitará. Ese esfuerzo consume atención y genera fatiga. Cuando el mensaje está bien estructurado, el oyente puede seguirlo sin ese gasto adicional. Y esa diferencia en el esfuerzo requerido se traduce directamente en la probabilidad de que el mensaje sea recibido completo y recordado. Hay también algo sobre la estructura que se aplica a las conversaciones espontáneas, no solo a las preparadas. En cualquier intercambio, aunque sea breve, existe la posibilidad de establecer el punto primero o de llegar a él después de recorrer el contexto. La diferencia entre las dos maneras de comunicarse en las conversaciones cotidianas es lo que acumula, a lo largo del tiempo, la percepción que otros tienen de la claridad y la dirección de quien habla. La estructura no es solo para las presentaciones o las reuniones formales. Es para cada vez que se quiere decir algo que importe. La práctica más efectiva para instalar la estructura como hábito es aplicarla conscientemente en situaciones pequeñas. Al responder un correo, empezar por la respuesta y luego el contexto. Al dar una opinión, enunciar la posición primero y la justificación después. Al reportar un avance, dar el estado actual antes de explicar el proceso. Esos ajustes menores, aplicados con consistencia, construyen el hábito que eventualmente opera en las situaciones donde más importa. Cuando hay presión, cuando la audiencia es grande, cuando el mensaje tiene consecuencias reales. Capítulo 5. Entender no mueve a nadie. La acción empieza cuando el siguiente paso es concreto. Entender y actuar son dos cosas completamente distintas. Es posible que alguien entienda perfectamente lo que se dijo, esté de acuerdo con ello, lo encuentre razonable, y sin embargo no haga nada diferente como resultado. Ese resultado, la comprensión sin el movimiento, es el más común en la comunicación. Y ocurre porque la mayoría de los mensajes está diseñada para informar o para convencer, no para activar. La información y la convicción son condiciones necesarias, pero no suficientes para producir acción. Lo que produce acción es diferente. Primero, la claridad sobre el siguiente paso, no sobre la dirección general ni sobre el objetivo a largo plazo, sobre el paso inmediato, específico, que alguien puede tomar en las próximas horas o en los próximos días. Mientras más abstracto es el siguiente paso, más fricción hay para tomarlo. Mientras más concreto y más pequeño, menos fricción. Y la función de quien quiere que algo ocurra después de su mensaje es reducir esa fricción al mínimo posible. Segundo, la sensación de urgencia. No el estrés artificial creado por plazos arbitrarios. La urgencia que viene de que el oyente entiende por qué importa ahora mismo, en lugar de en algún momento indeterminado. Cuando el momento importa, es claro, la tendencia natural a postergar no tiene el mismo espacio para operar. La urgencia bien comunicada no presiona, ilumina. Le dice al oyente que el momento de actuar es este, porque las razones son específicas y reales. El mensaje que informa sin indicar qué sigue es como un mapa sin destino marcado. Toda la información puede estar ahí, pero sin saber a dónde hay que ir, el mapa no mueve a nadie. Tercero, la eliminación de la ambigüedad sobre quién hace qué. En contextos donde hay múltiples personas escuchando el mismo mensaje, la responsabilidad difusa es uno de los mayores enemigos de la acción. Cuando algo le corresponde a todos en general,
la probabilidad de que alguien lo tome como responsabilidad propia disminuye dramáticamente. La comunicación que produce acción en grupos nombra, asigna, hace explícito quién tiene la responsabilidad de qué, no para controlar, para eliminar la confusión que produce la parálisis. También hay algo sobre el final del mensaje que determina en gran medida si produce acción o no. Los mensajes que terminan con el punto, con el argumento, con la idea, producen comprensión. Los mensajes que terminan con una dirección explícita producen movimiento. La diferencia puede ser tan pequeña como una oración al final. El siguiente paso es este. Esto es lo que hacemos ahora. En esta fecha nos vemos para revisar el avance. Esas oraciones no son extras. Son la diferencia entre un mensaje que informa y un mensaje que activa. La urgencia que produce acción no es la urgencia artificial de los plazos fabricados. Es la urgencia que nace de la relevancia. ¿Por qué importa ahora? ¿Qué ocurre si se espera? ¿Qué se pierde si no se actúa en este momento? Cuando esa relevancia es genuina y se comunica con claridad, el oyente tiene acceso a la misma comprensión que quien habla. Y esa comprensión compartida es mucho más poderosa para producir acción que cualquier plazo impuesto externamente. No presiona, ilumina, hace visible el costo de la inercia, que es el verdadero enemigo del movimiento. Hay también algo sobre la congruencia entre el mensaje y la acción de quien lo entrega, que determina cuánta acción produce en el oyente. Cuando quien pide un cambio ya lo está haciendo, la solicitud tiene un peso diferente. No porque la lógica del argumento sea distinta, sino porque el ejemplo vivo reduce la distancia percibida entre el estado actual y el estado al que se pide moverse. El oyente puede ver que el cambio es posible porque alguien que conoce ya lo está haciendo. Esa visibilidad del cambio posible reduce la resistencia de manera que ninguna cantidad de argumento puede igualar. El mensaje que mueve también tiene en cuenta qué está pidiendo realmente, no en términos formales de la solicitud, en términos del costo real que esa acción tiene para quien la va a tomar. Cuanto mayor es el costo percibido, más trabajo tiene que hacer el mensaje para justificar ese costo. Quien entiende eso, construye el mensaje, de manera que el valor de la acción sea más visible que su costo, no dando información adicional, sino mostrando de manera concreta qué cambia para el oyente cuando da ese paso. La acción sigue siendo de quien escucha, pero el mensaje ha reducido la fricción lo suficiente para que darla sea posible. Aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Cree que comunicar bien es explicar bien. Pero no. Puedes explicar algo perfecto, y aún así nadie hace nada. Porque entender no mueve a la acción. Porque cuando eliminas la duda de qué hacer, es mucho más fácil que alguien actúe. Capítulo 6. Cómo estás mientras hablas tiene tanto peso como lo que dices. Las palabras son la parte más visible de la comunicación, pero no son la que llega primero. Antes de que el contenido de lo que alguien dice sea procesado por quien escucha, el tono emocional ya fue recibido y evaluado. El sistema nervioso del oyente detecta el estado emocional de quien habla de manera automática, rápida y bastante precisa, no mediante un análisis consciente, a través de señales involuntarias, la tensión en la voz, la velocidad del ritmo, la estabilidad del tono, la presencia o ausencia de pausas. Esas señales llegan antes que las palabras,
y moldean el marco dentro del cual las palabras serán recibidas. Esto tiene una consecuencia directa. El estado emocional desde el que se habla no es un detalle secundario de la comunicación. Es una parte central del mensaje. Alguien puede tener el argumento más sólido del mundo y perder credibilidad si lo entrega desde la ansiedad, la defensividad o la urgencia emocional. Y alguien puede decir algo relativamente simple y ganar confianza si lo entrega desde la calma y la claridad emocional. El estado emocional no es lo que se intenta ocultar detrás de las palabras. Es lo que se comunica a través de ellas, aunque no se intente hacerlo. El control del tono emocional no es lo mismo que la supresión de la emoción. No se trata de no sentir. Se trata de elegir qué emociones guían el comportamiento comunicativo en el momento de hablar. Hay una diferencia entre sentir frustración y hablar desde la frustración, entre sentir ansiedad y hablar desde la ansiedad. La primera es humana e inevitable. La segunda es una elección, aunque una que muchas personas hacen de manera automática sin darse cuenta de que están eligiendo. El oyente no solo escucha lo que dices, siente cómo estás mientras lo dices. Y cómo estás tiene tanto peso en su evaluación de lo que escucha como lo que en realidad dices. Hay momentos específicos donde el control del tono emocional se vuelve especialmente crítico. El momento del desacuerdo, donde la respuesta reactiva es defensiva y donde la respuesta deliberada produce más influencia que cualquier argumento. El momento de la presión, donde el sistema de alarma empuja a hablar más rápido y donde hablar más despacio produce el efecto contrario. El momento de la crítica, donde el impulso de justificarse puede producir más daño que la crítica misma. En cada uno de esos momentos, la capacidad de crear una pausa entre el estímulo y la respuesta emocional determina si la comunicación produce el efecto que se busca o el opuesto. El desarrollo de esa capacidad no ocurre de manera instantánea. Requiere la práctica repetida de notar el estado emocional antes de responder, de crear el espacio mínimo suficiente para que el estado emocional no dicte automáticamente la respuesta. Con la práctica, ese espacio se amplía. Lo que antes era una fracción de segundo se vuelve suficiente para elegir desde dónde responder. Y esa elección, acumulada en el tiempo, produce una manera de comunicarse que el entorno reconoce como estable, confiable y digna de atención. Hay algo que vale entender sobre la diferencia entre reprimir las emociones y regularlas. Reprimir es suprimir la emoción antes de que llegue a la superficie. Eso requiere energía constante, produce tensión visible y frecuentemente genera explosiones en los momentos más inoportunos. Regular es reconocer la emoción, procesar la información que contiene y elegir desde dónde responder. La regulación no oculta la emoción, la integra. Y esa integración produce la calma genuina que el entorno percibe como autoridad, en lugar de la rigidez artificial que produce la supresión. Las emociones también son contagiosas. Eso no es metáfora, es un mecanismo fisiológico. Las neuronas espejo del sistema nervioso humano generan una respuesta interna similar al estado emocional que se observa en otro. Por eso estar cerca de alguien que está ansioso produce cierta ansiedad, y estar cerca de alguien genuinamente tranquilo produce cierta calma. Quien habla desde la calma no solo comunica más efectivamente por las razones técnicas que ya se vieron, también produce en el oyente el estado interno más receptivo para recibir el mensaje.
La calma no es solo una virtud comunicativa, es una herramienta de influencia. Prepararse emocionalmente antes de las conversaciones importantes es una práctica que los comunicadores de mayor impacto aplican de manera sistemática, aunque rara vez la nombren. Antes de una conversación difícil, revisar qué emociones están presentes y decidir desde cuál de ellas se quiere hablar. Antes de una presentación, establecer deliberadamente el estado interno que se quiere proyectar. Esa preparación no garantiza que las emociones no van a aparecer. Sí garantiza que ya había una dirección establecida antes de que la situación empezara a dictar el ritmo. Capítulo 7. Quien domina el silencio controla el ritmo. Quien lo teme, lo pierde. Hay algo que la mayoría de las personas hace de manera completamente instintiva cuando aparece el silencio en una conversación. Lo llena. Porque el silencio produce una incomodidad difusa que el sistema nervioso interpreta como algo que hay que resolver. Así que se añaden palabras, más rápido. Y en ese intento de resolver el silencio, se produce exactamente el efecto contrario al que se buscaba, porque el mensaje que venía tomando forma se diluye en el ruido adicional. Y quien escuchaba, que quizás estaba procesando algo importante, pierde el hilo. El silencio no es la ausencia de comunicación, es una parte activa de ella. Funciona como el espacio entre las palabras de una canción. Sin él, todo se fusionaría en un solo sonido, sin forma ni significado. El silencio deliberado antes de una idea importante crea anticipación. El silencio después de una idea importante crea espacio para que aterrice. El silencio antes de responder una pregunta difícil comunica que la respuesta viene de la consideración y no del primer impulso. Cada uno de esos usos produce un efecto específico y útil en quien escucha. Hay también una dimensión del silencio que tiene que ver con el poder dentro de una conversación. Quien controla el ritmo de la conversación tiene una ventaja significativa. Y quien puede sostener el silencio sin llenarlo compulsivamente, controla el ritmo. Porque el silencio crea presión. Y quien lo puede sostener, le transfiere esa presión a quien no puede. En situaciones de negociación, de confrontación o de tensión, la persona que puede estar en silencio sin que ese silencio la incomode, tiene una ventaja que ningún argumento adicional puede replicar. El silencio no es lo que queda cuando se acaban las palabras. Es una herramienta con efectos específicos que puede usarse de manera deliberada. Y quien lo domina, habla con más impacto que quien lo teme. El silencio también funciona como herramienta de pensamiento en tiempo real. Cuando alguien hace una pausa antes de responder, incluso unos segundos, el cerebro tiene tiempo de procesar la pregunta de manera más completa antes de comprometerse con una respuesta. Las respuestas que vienen de esa pausa tienden a ser más precisas, más útiles y más representativas del pensamiento real de quien las da. Las respuestas que vienen sin ninguna pausa tienden a ser el primer impulso, que a veces es el correcto, pero otras veces no lo es. La práctica del silencio deliberado empieza por algo simple: resistir el impulso de llenar cada pausa. En las conversaciones cotidianas, cuando aparece un silencio después de haber dicho algo, dejarlo estar en lugar de añadir más palabras para cubrirlo. Al principio, esa resistencia produce incomodidad. Con la práctica, produce algo diferente: la comprensión de que el silencio no destruye el mensaje, lo completa. Y cuando esa comprensión se instala, la manera de comunicarse
cambia de manera notable. El silencio estratégico en negociación tiene efectos que la investigación ha documentado de manera consistente. Cuando alguien hace una propuesta y el otro guarda silencio en lugar de responder inmediatamente, la tendencia del primero es llenar ese silencio con concesiones o con información adicional que no había planeado dar. El silencio crea una presión que quien no puede tolerarla resuelve hablando. Y hablar en ese momento frecuentemente implica ceder terreno que no era necesario ceder. El que soporta el silencio tiene una ventaja estructural en la negociación, que no requiere ningún argumento adicional para ejercerse. El silencio también mejora la calidad de la escucha. Quien está cómodo con el silencio tiene más espacio disponible para escuchar de verdad lo que el otro dice, porque no está gastando parte de su atención en preparar la siguiente respuesta. Y la calidad de la escucha que alguien ofrece produce en quien habla la sensación de ser genuinamente recibido. Esa sensación tiene un valor relacional enorme y produce una apertura y una confianza en el oyente que facilitan cualquier comunicación posterior. Los mejores comunicadores son con frecuencia los mejores escuchas, no porque hablen menos, sino porque su silencio es activo. Vale mencionar también el silencio como forma de comunicar que algo dicho por el otro mera consideración. Cuando alguien comparte algo importante y la respuesta llega de inmediato, puede sentirse que no se recibió del todo. Cuando hay una pausa genuina antes de responder, el interlocutor siente que sus palabras fueron procesadas. Ese silencio de procesamiento, aunque breve, comunica respeto por lo que se acaba de decir. Y ese respeto, a diferencia de cualquier cumplido verbal, es completamente no verbal y por eso completamente creíble. Capítulo 8. La confianza no viene de un momento brillante, viene de decenas de momentos honestos. La confianza que alguien deposita en otro como comunicador no viene de un momento, viene de la acumulación de patrones, de haber escuchado a esa persona decir cosas que luego resultaron ser ciertas, de haber notado que sus palabras son consistentes con sus acciones, de haber observado que cuando no sabe algo, lo dice, en lugar de producir algo que suene como si lo supiera. Esos patrones, invisibles de manera individual pero acumulados en el tiempo, son lo que produce la confianza real. Y esa confianza es el multiplicador de todo lo demás. El argumento más sólido, dicho por alguien en quien no se confía, tiene menos impacto que uno más simple, dicho por alguien en quien sí. La precisión es uno de los pilares de la confianza en la comunicación. No la precisión en el sentido de no cometer errores, la precisión en el sentido de decir exactamente lo que se sabe y no más, de usar datos cuando se tienen datos y admitir la incertidumbre cuando existe incertidumbre, de no inflar el mensaje para que suene más impresionante de lo que es. Ese tipo de precisión puede parecer que le quita fuerza al mensaje. En realidad, le da una solidez que la exageración nunca puede producir, porque el oyente aprende que lo que viene de esa fuente no requiere ser ajustado ni descartado parcialmente. Decir no sé es una de las frases más confiables que pueden salir de la boca de alguien en un contexto de comunicación. No porque la ignorancia sea una virtud, sino porque revela que quien habla tiene una relación honesta con los límites de su propio conocimiento. Y esa honestidad hace que todo lo que sí se dice suene más creíble, porque el oyente sabe que si esta persona dijera algo que no sabe,
lo diría de la misma manera, que no está produciendo certeza artificial para cubrir las dudas. La confianza no se construye con el mensaje más impresionante, se construye con el mensaje más honesto, repetido de manera consistente en el tiempo. La consistencia temporal es el tercer pilar. Un comunicador que es preciso y honesto en una conversación, pero descuidado en la siguiente, no produce confianza duradera. La confianza duradera viene de que el oyente pueda anticipar el nivel de calidad y honestidad que recibirá cada vez que escuche a esa persona. Esa anticipación positiva reduce la resistencia y amplía la apertura con que se recibe el mensaje. Es el resultado de que la persona ha demostrado, de manera repetida, que vale la pena escucharla. También hay algo sobre el reconocimiento de los propios errores que construye confianza de manera particularmente efectiva. Cuando alguien dice algo que luego resulta ser incorrecto y lo reconoce de manera directa, sin elaborar una narrativa que justifique el error, el efecto sobre la confianza no es negativo, es positivo, porque la honestidad ante el error demuestra que el sistema de evaluación de esa persona funciona, que no está protegiendo una imagen, que puede decir lo que es verdad aunque no sea cómodo. Y eso, paradójicamente, hace que sus posiciones futuras sean más confiables. La confianza también tiene una dimensión que opera fuera de las conversaciones en sí mismas: la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Un comunicador puede ser perfectamente honesto y preciso dentro de las conversaciones, pero si su comportamiento fuera de ellas contradice lo que comunica dentro de ellas, la confianza no se sostiene. Las personas observan las dos cosas de manera simultánea y calibran su confianza sobre el conjunto. Por eso la reputación como comunicador no es solo el resultado de las habilidades comunicativas, es el resultado de la coherencia total entre mensaje y acción. Existe también algo sobre la velocidad con que alguien da información negativa que afecta significativamente la confianza. Quien comunica problemas de manera oportuna, aunque sea incómodo hacerlo, produce más confianza que quien los retiene hasta que ya no pueden ocultarse. La información oportuna, especialmente cuando es negativa, dice algo sobre la honestidad de quien la entrega, que su lealtad fundamental es con la realidad, no con la gestión de las percepciones. Y esa lealtad a la realidad es exactamente lo que el entorno necesita de alguien en quien confiar cuando las cosas importan. La confianza se construye también en los momentos donde alguien podría exagerar o inflar sin consecuencias inmediatas y elige no hacerlo. Cuando podría presentar resultados parciales como definitivos y los presenta como lo que son. Cuando podría atribuirse mérito que no le corresponde del todo y lo distribuye con precisión. Cada una de esas decisiones, aunque nadie las aplauda en el momento, va acumulando la imagen de alguien cuya relación con la realidad es suficientemente honesta como para confiar en lo que dice. Y esa imagen, construida en los detalles invisibles, es lo que más vale en los momentos donde el mensaje más importa. Capítulo 9. Leer la sala antes de hablar no es debilidad. Es el primer acto de liderazgo. Ningún mensaje llega a su destino de la misma manera independientemente del contexto en que se entrega. La misma idea puede resonar profundamente en una conversación y caer sin impacto en otra, no porque la idea cambie,
sino porque el estado de quien escucha es diferente. Esa variabilidad en el efecto del mismo contenido es lo que hace que la capacidad de leer el contexto sea tan crítica para quien quiere influir de manera consistente, no como un ejercicio de manipulación, como un acto de inteligencia comunicativa, ajustar la manera en que se entrega el mensaje para que tenga la mejor oportunidad de llegar. Leer la sala empieza por observar antes de hablar. En cualquier grupo, el clima emocional colectivo es visible si se sabe dónde mirar. El lenguaje corporal de las personas, si están abiertas o cerradas, presentes o ausentes, interesadas o resistentes. El ritmo de las conversaciones que preceden al momento de hablar, si hay tensión, si hay entusiasmo, si hay incertidumbre. El nivel de energía del grupo, si está alto o bajo. Esas señales no son perfectas, pero ofrecen información suficiente para calibrar qué tipo de comunicación va a funcionar mejor en ese momento. Un grupo con energía baja no responde bien a la misma intensidad que un grupo con energía alta. Un grupo tenso no está en condiciones de recibir un mensaje complejo hasta que la tensión se haya reducido de alguna manera. Un grupo escéptico requiere más soporte antes de que el punto pueda ser aceptado. Un grupo ya convencido no necesita la misma cantidad de argumento que uno que todavía no lo está. La adaptación al estado del grupo no es debilidad ni falta de convicción. Es eficiencia comunicativa. No se lidera una sala que no se puede sentir. El primer acto de liderazgo comunicativo es observar. El segundo es adaptar. El tercero es hablar. También hay señales en tiempo real que indican si el mensaje está llegando o si está perdiendo al oyente. Una atención que se dispersa, miradas que se desvían, posturas que se cierran. Todas son información sobre el efecto actual del mensaje. Quien puede leer esas señales mientras habla, tiene la posibilidad de ajustar, cambiar el ritmo, bajar la complejidad, hacer una pregunta, añadir un ejemplo concreto, cambiar el tono. Cualquiera de esos ajustes puede recuperar la atención que se estaba perdiendo, pero solo si se detectó que se estaba perdiendo. El timing es otra dimensión de esto que pocas personas consideran con la suficiente atención. El mismo mensaje, dicho en el momento correcto, puede producir exactamente el efecto que se busca. Dicho en el momento equivocado, puede producir el efecto contrario. Saber cuándo hablar es tan importante como saber qué decir. Y a veces la decisión más poderosa no es elegir qué decir, sino reconocer que este no es el momento para decirlo. Que la conversación necesita un desarrollo previo. Que la sala necesita un cambio de energía. Que la idea necesita madurar antes de ser presentada. Hay algo sobre la lectura de la sala que cambia cuando se practica con consciencia. Al principio, la observación del estado del grupo requiere atención deliberada y aparece como un paso separado del proceso de preparación. Con la práctica, se integra de manera más automática. El comunicador que lleva tiempo prestando atención al estado del contexto empieza a hacerlo sin esfuerzo consciente, como parte natural de su manera de relacionarse con cualquier situación comunicativa. Esa integración produce una sensibilidad al contexto que los demás perciben como intuición, pero que es el resultado acumulado de haberlo observado muchas veces. La adaptación al contexto también requiere una claridad sobre cuál es el núcleo del mensaje que no puede sacrificarse, porque hay una diferencia entre adaptar la manera de entregar el mensaje y cambiar el mensaje según lo que el contexto parezca querer escuchar. Lo primero
es eficiencia comunicativa. Lo segundo es deshonestidad. El comunicador que ajusta el tono, el ritmo, el nivel de detalle o el énfasis según el estado del grupo está siendo efectivo. El que cambia el contenido del mensaje para evitar incomodidad está siendo complaciente. La distinción puede ser sutil, pero sus consecuencias sobre la credibilidad no lo son. La habilidad de gestionar el estado de la sala también incluye saber cómo cambiar la energía cuando se necesita. Un grupo con energía baja puede activarse con una pregunta directa, con un ejemplo concreto que produce reconocimiento inmediato, con un cambio en el ritmo o en el volumen. Un grupo tenso puede relajarse con un momento de humor genuino, con el reconocimiento directo de la tensión presente, o con una pausa que le da espacio a la sala para reorganizarse. Ninguna de esas herramientas es manipulación. Son ajustes al servicio de que el mensaje llegue. Y que llegue es el objetivo de todo lo demás. Capítulo 10. La comunicación que impacta no se improvisa, se entrena hasta que se vuelve natural. Hay un malentendido sobre la maestría que produce una relación con el propio desarrollo que es más obstáculo que ayuda. El malentendido es pensar en la maestría como un estado que se alcanza y desde el cual ya no hay más trabajo. Un punto de llegada donde las habilidades funcionan de manera perfecta y automática, sin necesidad de atención consciente. Ese punto no existe. Lo que existe, para quienes se convierten en comunicadores de verdadera influencia, es algo diferente. La práctica constante de los fundamentos que hicieron posible ese nivel. No porque la práctica sea un castigo, sino porque es la única manera en que el nivel se sostiene. Los fundamentos de la comunicación efectiva son relativamente simples. Pensar antes de hablar, controlar el tono y el ritmo, elegir palabras precisas, estructurar el mensaje desde el punto central, hablar con dirección, usar el silencio de manera deliberada, construir confianza con consistencia, leer el contexto y adaptarse. Ninguno de esos fundamentos es complejo. Todos requieren práctica repetida para volverse naturales. Y esa naturalidad, una vez que se instala, es lo que desde afuera parece talento innato, pero que desde adentro es el resultado acumulado de haberlos practicado muchas veces. La trampa del desarrollo en comunicación es buscar lo avanzado antes de dominar lo básico. Hay siempre algo más sofisticado que aprender, una técnica más elaborada, un enfoque más complejo. Y en la búsqueda de eso más sofisticado, los fundamentos quedan descuidados. El resultado es un comunicador que conoce muchas técnicas y ninguna de ellas con suficiente profundidad como para que opere de manera fluida bajo presión. El comunicador que domina los fundamentos, en cambio, puede operar desde ellos en cualquier condición, porque están tan integrados que ya no requieren atención consciente para activarse. No se asciende al nivel de la inspiración, se cae al nivel del entrenamiento. Lo que está entrenado se sostiene bajo presión. Lo que no está entrenado colapsa exactamente cuando más se lo necesita. La práctica deliberada de los fundamentos no se parece al estudio. Se parece más a un tipo de atención que se lleva a las conversaciones cotidianas. La pregunta de si se pensó antes de hablar esta vez, o si se habló mientras se pensaba. Si el tono estuvo controlado durante la conversación difícil, o si la ansiedad lo tomó. Si el silencio se usó, o si se llenó compulsivamente. Si el mensaje tuvo un punto central claro, o si fue disperso. Esas preguntas,
aplicadas con consistencia a la propia práctica comunicativa, producen el ajuste continuo que con el tiempo construye la habilidad real. También hay algo sobre la manera en que se procesan los propios errores comunicativos que determina la velocidad del desarrollo. Los errores tratados como evidencia de incapacidad producen una relación defensiva con el propio desempeño que no permite aprender de ellos. Los errores tratados como información sobre qué ajustar producen exactamente lo que se necesita para mejorar: datos específicos sobre dónde está la brecha entre el nivel actual y el nivel al que se aspira. Y esa información, procesada de manera constructiva, es el motor del desarrollo sostenido. Hay algo sobre la práctica en conversaciones reales que no puede replicarse en ningún entorno simulado: la imprevisibilidad. En una conversación real, el otro no sigue un guión. Responde, interrumpe, desafía, cambia de dirección. Y es exactamente esa imprevisibilidad lo que entrena las habilidades de manera que el ensayo no puede. Por eso las conversaciones cotidianas, que parecen demasiado ordinarias para tener valor de entrenamiento, son con frecuencia las más valiosas. Cada conversación real, donde se aplica conscientemente uno de los principios de este audiolibro, es una sesión de práctica. Y la acumulación de esas sesiones produce el nivel que desde afuera parece talento natural. Los fundamentos de la comunicación efectiva no compiten entre sí, se refuerzan mutuamente. La claridad del pensamiento hace más fácil elegir las palabras precisas. Las palabras precisas hacen más efectiva la estructura. La estructura bien ejecutada hace más visible la dirección. La dirección clara hace más probable la acción. Y todo eso, entregado con el tono correcto y el silencio adecuado, desde un estado emocional que el oyente pueda leer como estable, produce el efecto que ningún elemento aislado podría producir por sí solo. El sistema completo es más que la suma de sus partes. Y la maestría en comunicación es precisamente eso: tener el sistema completo operando al mismo tiempo. Vale cerrar con algo sobre la paciencia que el desarrollo de estas habilidades requiere. No es el tipo de paciencia pasiva de quien espera a que algo ocurra. Es la paciencia activa de quien sabe que el progreso es gradual, que cada iteración produce algo que la anterior no podía producir, y que el nivel al que se aspira no se alcanza en una conversación, sino en cientos de ellas. Quien entiende eso desde el principio llega a cada conversación con una disposición diferente, no como un examen que pasar, sino como una oportunidad de práctica que, sin importar cómo resulte, deja algo que la siguiente puede usar. Lo que se exploró en este audiolibro es un sistema de comunicación, no en el sentido técnico de un conjunto de pasos a seguir, en el sentido más profundo de un conjunto de principios que se refuerzan mutuamente y que, integrados en la práctica cotidiana, producen un tipo de comunicador que la mayoría de las personas reconoce, aunque no siempre pueda nombrarlo exactamente. Alguien que cuando habla, la sala escucha. El pensamiento claro hace posible la palabra clara. La palabra clara, entregada con un tono tranquilo y deliberado, produce la señal de autoridad que el entorno lee antes de evaluar el contenido. El contenido, estructurado desde el punto central y con la dirección al final, produce el movimiento que la información sola nunca produciría. El silencio deliberado amplifica lo que las palabras dijeron. La honestidad y la consistencia acumulan la confianza que hace que el mensaje futuro sea recibido con más apertura.
y la lectura del contexto asegura que todo eso llegue en el momento y de la manera que el receptor puede recibirlo mejor. Cada uno de esos elementos puede practicarse de manera independiente, pero su efecto más poderoso ocurre cuando se integran, cuando operan juntos en cada conversación, en cada presentación, en cada momento donde alguien quiere que sus palabras produzcan algo más que información. Porque la influencia real no viene de ningún elemento aislado, viene del sistema completo, operando de manera coherente. La voz que lidera no se impone, se gana, y se gana exactamente en los momentos donde el sistema está completo, cuando el pensamiento es claro, el tono es tranquilo, las palabras son precisas, la estructura es sólida y el silencio trabaja. El paso que sigue después de este audiolibro no es encontrar la conversación perfecta para practicar, es tratar la próxima conversación ordinaria como la oportunidad de práctica que es. Porque la maestría no se construye en los escenarios donde todo está listo para que funcione. Se construye en los momentos cotidianos, los que parecen demasiado pequeños para importar, los que nadie va a aplaudir. Y con suficientes de esos momentos tratados como práctica, la voz que lidera deja de ser algo que se busca. Se convierte en algo que simplemente está. Vale decir algo sobre lo que cambia primero cuando se empieza a aplicar este sistema. No es la reacción del entorno, es la propia experiencia de comunicarse. Antes de que nadie note que algo es diferente, quien lo está practicando empieza a notar que las conversaciones producen menos agotamiento, que ya no se sale de ellas con la sensación de haber dicho más de lo necesario o menos de lo que quería, que hay más coherencia entre lo que se quería transmitir y lo que realmente salió. Esa experiencia interna de coherencia, aunque nadie la aplauda todavía, es la primera señal de que el sistema está empezando a funcionar. Después de esa experiencia interna, el entorno empieza a responder, no de golpe, de manera acumulativa. Las conversaciones difíciles producen menos fricción. Los mensajes llegan con más frecuencia como se entendieron. La atención que se recibe cuando se habla es más consistente. Y el respeto que antes requería esfuerzo para obtenerse empieza a aparecer de manera más espontánea. Ese proceso no ocurre en días, ocurre en semanas y meses de práctica constante. Pero cada conversación que se trató como una oportunidad de práctica contribuye a ese proceso de manera que ninguna conversación ignorada puede contribuir. La próxima conversación que tengas es la primera oportunidad, no la más importante de todas las que vendrán, no la que definirá todo lo que viene después, solo la primera. Y eso es suficiente. Porque la maestría en comunicación no se alcanza en una conversación brillante. Se construye en la decisión repetida de prestar atención a cómo se está comunicando, de aplicar lo que se sabe aunque todavía no llegue de manera fluida, de tratar cada momento donde las palabras importan como una ocasión para crecer. Esa decisión, tomada una y otra vez, en las conversaciones grandes y en las pequeñas, es exactamente lo que produce la voz que lidera.